Benjamín Mejía La Corte de Caja, Historia Política. La llegada de Donald Trump viene a tensar las relaciones México-Estados Unidos. En la historia de ambos países es continuo que a veces estas relaciones estresen las comunicaciones, los intercambios comerciales y sobre todo las fronteras de la soberanía de ambas repúblicas. Pero en la historia de México, siempre la pregunta que habríamos de hacernos es ¿cómo ha respondido nuestro país cuando estas olas expansivas de los norteamericanos con presidentes igual de expansivos o imperialistas han llegado y han puesto en entredicho la soberanía y los intereses nacional, decoro y dignidad incluido? Bueno, cuando México se independiza en 1821, era evidente que la Carta de México para contener a esa nación que ya venía pujante y que amenazaba, como así fue a la larga, con robarse todo el continente, era Inglaterra. Tan es así que en 1876, cuando estalla la Guerra de Texas, antes le habían recomendado a Santana, el presidente Lucas Alamán, entre otros, ese ideólogo conservador, le dijo: presidente Santana, es mejor entregar Texas a los ingleses que perderla ante los norteamericanos. Santana no escuchó o no entendió esa cátedra de geopolítica y acabó batiéndose, y hay que decirlo, ganando todas las batallas, pero perdiendo la última. Y ahí se selló el destino de Texas, porque la inestabilidad política de México en los años 1830 impidió la reconquista de Texas. No obstante que en la plaza del Volador, en el centro, allá en Santo Domingo, en la Ciudad de México, existía una estatua de Santa Ana en ese entonces, amenazando con su diestra y su espada hacia el norte, es decir, mandando la señal política de que habríamos de volver como MacArthur en las Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Pues no volvimos. Inglaterra se convirtió, por lo tanto, en ese entonces, en una estrategia y en una posibilidad, repetimos, para contener a los norteamericanos. Pero Inglaterra astutamente no quiso comprar la oferta mexicana y no se conflictó con los norteamericanos. Por algo Inglaterra es la astuta Albión, la pérfida Albión, y por algo fue potencia hegemónica durante la gran parte de los siglos XVII y XVIII y XIX. Fundamentalmente, de entonces México ha tenido que recurrir a estrategias, a su brillante diplomacia que tanto prestigio le dio en el siglo XX. Y avanzando en esta lógica, con estas referencias, ¿cómo pudo contener Juárez el imperialismo francés? Resistiendo y esperando que el norte, como fue Lincoln, venciera al sur, a Robert Lee. Y así fue. Cuando el norte derrotó al sur, entonces el norte, que incluso había sido estratégicamente neutral y simpático al invasor francés y a Maximiliano, vendiéndole armas incluso a los franceses, decidió aplicar la doctrina Monroe. Y entonces se le volteó la suerte a Napoleón III y México pudo vencer. La combinación de resistencia y en el último momento apoyo norteamericano nos permitió vencer. ¿Cómo pudo Porfirio Díaz contener a los norteamericanos en su momento? Entre otras cosas, con estrategia y astucia, inclinó la frontera mexicana a la apertura de inversión alemana, francesa, española e inglesa. Por eso se explica que llegó mucha inversión que vino a competir con los norteamericanos, que también la tenían en minas, ferrocarriles y tierras, y eso no le agradó a los norteamericanos, y es uno de los trasfondos que explica por qué prosperaron muchos movimientos subversivos contra Porfirio Díaz en su dictadura, entre otros los magonistas, que tomaron como base de operaciones la frontera y el territorio norteamericano allá en esos años. Y bueno, para concluir, la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los elementos o base de México para negociar, porque México era estratégico, México era importante por la frontera norteamericana y por su cercanía con Cuba. Y así podemos hacer muchas referencias. Esperemos y estamos seguros que el actual presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, va a poder encontrar la manera de, poniendo en alto el nombre de México, encontrar un punto de equilibrio y solucionar esta crisis.